palabra. Les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, por favor. Versículo 1 y versículo 2. Y la palabra de nuestro Dios dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Ayer hablábamos acerca que nuestro Dios es el único merecedor de recibir la honra, la gloria y la alabanza, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esas fueron las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 36. En esta sección, en este segundo estudio, vamos a entrar en la última parte de nuestra relación con Dios según el versículo 1 y 2, pero antes, no olvidar que lo que Pablo va a hacer a esta iglesia en Roma, en esta sección aplicativa o práctica, es rogarles a ellos por las misericordias de Dios. Pablo invita a la iglesia a recordar todo lo bueno, todo lo maravilloso, toda la gracia que Dios ha ofrecido a su pueblo. Y las misericordias de Dios deben llevar a los creyentes a entregar, a ofrendar nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Vimos que cuando se trata de ofrecer nuestros cuerpos, significa que todo nuestro ser, ya sea lo interior como lo exterior, debe ser ofrecido a Dios como una ofrenda. Y la característica de la vida cristiana como ofrenda a Dios debe ser viva. Eso significa que esto es algo voluntario, es algo del corazón, es algo de convicción. También vimos que la ofrenda que el cristiano le ofrece a Dios es una ofrenda santa. Dios nos ha apartado para que ofrezcamos una vida de devoción delante de Él. Pero también vimos que nuestra ofrenda a Dios tiene que ser agradable. Y ese es el propósito de la vida cristiana. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos debe ser agradable a nuestro Dios, porque fuimos creados para agradar al único Dios verdadero todopoderoso. Pero Pablo termina diciendo en el versículo 1, donde quedamos el día de ayer, Pablo termina diciendo que es vuestro culto racional. Y la frase, vuestro culto racional, podemos darle dos significados a esta frase. Primeramente, cuando hablamos de vuestro culto racional, significa que mi vida es una vida de adoración. Eso significa que este sacrificio o este servicio o esta ofrenda a Dios, que es viva, que es santa y agradable a Dios, significa que por la frase vuestro culto racional es donde viene la palabra lógica o viene la palabra razonable. Eso, de ahí viene la palabra racional. Y el culto de cristiano debe ser lógico o debe ser razonable. Es decir, con nuestro entendimiento. Es decir, que nosotros como cristianos debemos entender tanto mi vida como su vida le pertenece a nuestro Dios. Eso es lo que debemos entender. Eso es nuestra lógica. Por eso Pablo habla de nuestro culto o de vuestro culto racional. El cristiano debe entender en su mente que nuestras vidas le pertenecen a Dios, porque lo que vimos el día de ayer, primeramente porque Él nos creó y porque Él nos salvó a cada uno de nosotros. Y muchos hermanos me han dicho, por eso es importante esta frase, vuestro culto racional, entender lo que estamos haciendo, entender lo que estamos diciendo, entender lo que estamos viviendo,
vuestro culto racional es tan importante porque muchos hermanos me han dicho, hermano Pablo, quiero estudiar en un instituto bíblico o quiero estudiar en una universidad bíblica para poder ser predicador, para poder ser misionero y para dedicar mi vida a Dios. No sé si usted lo ha escuchado. Y yo quiero decirles en esta noche, hermanitos, que no debemos estudiar en ningún instituto bíblico, no debemos estudiar en ninguna universidad bíblica para dedicar nuestras vidas a Dios, ya que en el momento en que nosotros decidimos entregarnos a Cristo, el momento en que nosotros decidimos entregar nuestras vidas a Jesús en el bautismo, nos hicimos propiedad de nuestro Dios para poder adorarlo, para poder glorificarlo, haya estudiado en una universidad bíblica o no, haya decidido ser un predicador o un misionero por toda mi vida, eso no importa. Desde el momento en que decidí bautizarme para entregar a Dios, significa que yo decidí con mi mente y con mi corazón de que mi vida va a ser para Él por el resto de mi vida en este mundo. Es decir, que el cristiano debe entender que nuestras vidas le pertenecen y son una ofrenda a Dios en todo lo que hacemos. Es decir, también, la adoración del cristiano no es meramente emocional o espiritual, sino también tiene que ver con la mente, con nuestro entendimiento. Dios espera que ofrezcamos nuestras vidas y todo lo que somos en adoración, siendo racional, entendiendo lo que estamos haciendo. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque una de las frases que escuchamos todo el tiempo, especialmente los días domingo, no sé si tú lo has escuchado, hermano, vamos al culto, un domingo en la mañana, o cuando termina el servicio a Dios, hermanos, terminó el culto. Pero yo creo que esa frase es tener un mal entendimiento respecto a lo que es un culto o a lo que no es un culto. Nosotros no decimos, vamos al culto o el culto ha terminado. La razón por qué el culto no es solamente 2 horas el día domingo en la mañana o cuando la iglesia se reúne. Es decir, que la verdadera adoración, el verdadero culto para el cristiano es todos los días de nuestra vida, son todas las horas de la semana, es en cada momento, en cada lugar. Es decir, que nosotros no vamos al culto, nosotros servimos a Dios en un culto especial para Él con su pueblo, pero nuestra vida es una vida de adoración, es una vida de culto, de lunes a lunes, todos los días de la semana y en cada momento, porque estamos en la presencia de Dios y porque hemos decidido de corazón ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Esto es algo de toda la vida. El cristiano vive en el culto a Dios, el cristiano vive en adoración a Dios, en cada momento y en cada circunstancia. Nadie cambia, nadie crece por reunirse 2 horas el domingo. Esto es algo de todos los días, de ofrecer a nuestro Dios nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas a Él. Por eso es importante, como Pablo termina el versículo 1, que es vuestro culto racional. Cada creyente, cada hermano, cada hermana en la iglesia debe entender que nuestras vidas son vidas de adoración delante de Él. En todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Esto es algo de todo día, de cada día. También podemos entender la frase vuestro culto racional en el sentido de que nuestra vida es una vida de adoración, como dije anteriormente, de cada momento, de cada lugar. Ese es el verdadero culto que a Dios le agrada. En el trabajo estamos adorando a Dios. En el hogar estamos adorando a Dios. Cuando estamos con nuestros amigos estamos adorando a Dios. Cuando estoy solo,
estamos en la presencia de Dios para adorarlo a Él. Y uno tiene que preguntarse, ¿le estamos ofreciendo a Dios toda nuestra vida? ¿Le estamos ofreciendo a Dios nuestra adoración en cada tiempo? Las misericordias de nuestro Dios han impactado realmente nuestras vidas. La vida que tengo, ¿le agrada a nuestro Dios? Mis pensamientos, mis palabras, mi conducta y lo que hay en mi corazón son gratos delante de Dios. Todo lo que hago para el Señor es voluntario, es por convicción, es por gratitud, o es por obligación, o es para que otros vean mi servicio a Dios. Hermanitos, nosotros decidimos por las misericordias de Dios ofrecerle a Él nuestras vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Lo hacemos con el entendimiento, pero lo hacemos todos los días de nuestra vida. Y el apóstol Pablo, aquí en el versículo 2, nos va a hablar acerca de nuestra identidad con Cristo. Hermanitos y hermanas, no somos personas que solamente comunicamos y predicamos el mensaje de Dios. Nosotros somos hombres y mujeres de Dios, que le pertenecemos a Dios, que hemos renunciado a todo lo que hay en este mundo, porque tú y yo somos personas santas delante de Dios para agradarlo a Él y hacer todo lo que es aceptable delante de Dios. Y lo que Pablo va a decir en el versículo 2, va a hablar de una manera positiva y va a hablar de una manera negativa de cómo un cristiano le ofrece a Dios un sacrificio verdadero delante de Él. Y el versículo 2 comienza hablando primeramente de un aspecto negativo. ¿Qué dice el versículo 2? No os conforméis a este siglo. Fíjate que lo primero que Pablo habla es que el cristiano no debe conformarse a este siglo. Y la palabra conformar tiene que ver con no adaptarse a este mundo. Se refiere que el cristiano no debe amoldarse, no debe acomodarse con la forma o el sistema en el cual vivimos en estos momentos, en este mundo caído. ¿Por qué? Porque el mundo nos presiona, el mundo nos ataca, el mundo quiere afectar nuestras vidas a través de la radio, a través del internet, a través de los anuncios publicitarios, a través del gobierno, a través de la televisión. Y el cristiano no puede ser indiferente a todo el sistema del mundo, a todo el sistema pecaminoso de este mundo, porque si nos descuidamos, tarde o temprano podemos caer y no vamos a ganar ventaja sobre el mundo, sino el mundo va a ganar ventaja sobre nosotros si nos descuidamos. Y uno debe entender que según el versículo 1, nosotros nos ofrendamos a Dios. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo. Y el cristiano debe entender que el mundo no se conforma, ni se adapta a Dios ni a su palabra. Primero, el mundo no quiere agradar a Dios. Segundo, el mundo no vive vidas santas para Dios. Tercero, el mundo no vive para Dios en ningún sentido. El mundo, según lo que vimos el día de ayer en Romanos capítulo 1, el mundo no reconoce que Dios es nuestro creador y que Él merece la honra, la gloria, la victoria y Él merece nuestras vidas. No os conforméis a este siglo. El mundo no se conforma a todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios es.
Por eso, insistentemente, Dios nos habla en su palabra que nos amemos, que no vivamos como este mundo vive. Dios nos habla en su palabra que no debe haber amistad entre el mundo y nosotros. Dios siempre nos ha llamado a ser diferentes, a no ser semejantes a las personas de este mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4, no lo busquen, lo voy a leer. Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No se dan cuenta que alguien que ama al mundo está contra Dios porque el mundo se ha constituido enemigo de Dios? Y Santiago termina diciendo en este versículo, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, cualquiera que quiere dedicar su corazón al mundo, vivir para el mundo, se constituye enemigo de Dios. Por otra parte, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17, Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, absolutamente todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Hermanitos, si hay algo claro y evidente en toda la Biblia, es que Dios siempre ha deseado, siempre ha sido la voluntad de Dios, que su pueblo, su especial tesoro, su real sacerdocio, su nación santa, sea un pueblo distinto y diferente a todos los demás pueblos de toda la tierra. Cuando alguien lee el Nuevo Testamento, especialmente el libro de Mateo, puede darse cuenta que en los 5 primeros sermones de nuestro Señor Jesucristo, Jesús le habla a sus discípulos y a las multitudes, y lo que Jesucristo dice a ellos, por ejemplo, en Mateo 6:8, no seáis pues semejante a ellos, en un contexto refiriéndose a los fariseos y también a los gentiles paganos. ¿Cuántas veces encontramos expresiones en la Biblia y hemos escuchado sermones respecto a esto? Cuando Dios dice, no seáis como las otras naciones, no os contaminéis con los otros pueblos, no sigan sus prácticas, no sigan sus costumbres. Y lamentablemente, el trabajo que hace el mundo es que el cristiano no se adapte a Dios. El trabajo que hace el mundo es un trabajo muy sutil, muy inteligente, que atrae y que sin duda cuando alguien no está atento, cuando alguien no está velando, cuando alguien no está consciente, por eso es importante vuestro culto racional, puede ser envuelto y puede ser arrastrado por el sistema de este mundo. Y el cristiano debe entender, y no hay duda que Dios quiere que exista una diferencia notable y evidente entre aquellos que son del pueblo de Dios y de aquellos que no son parte del pueblo de Dios. Dios siempre ha querido marcar una diferencia de aquellos que son luz y de aquellos que son tinieblas, de aquellos que son de la noche, de aquellos que son del día. Dios al cristiano, a ti y a mí, nos ha trasladado del poder de Satanás al poder de nuestro Dios. Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz. Dios nos llamó de las tinieblas y nos llamó y nos puso en su luz admirable. Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestro culto, vuestro culto racional. Por eso es muy raro. Por eso es muy preocupante cuando un cristiano, después de que fue bautizado, sigue hablando, sigue comportándose, sigue pensando
y sigue viviendo de igual manera como era antes de haber sido salvado por el Señor. Cuando un cristiano no ha cambiado después de ser bautizado, es porque algo anda mal en su vida. Y tú puedes preguntarme, ¿cómo es eso, hermano Pablo? Lamentablemente, en mi experiencia como cristiano, hay muchos creyentes, hay muchos cristianos que viven, que hablan y piensan de igual manera como una persona inconversa o como personas de este mundo. Y eso indica que este cristiano o este creyente se ha conformado a este mundo. Y lo que Pablo llama la atención en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se adapten a ellos, no se conviertan a ellos. Y eso es lo que Jehová le dice a Jeremías en el capítulo 15, versículo 19, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y el cristiano debe entender siempre que nuestra vida es una vida de adoración, de alabanza, de ofrenda a Dios. Esa es nuestra identidad. Eso es lo que somos ahora. Eso es lo que nosotros hemos decidido ahora que somos cristianos. No es una vida de ofrenda, adorar a este mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Cuando estudiemos Efesios 4, Pablo va a decir, ya no andéis como los otros gentiles. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo le llama a los hermanos en Colosa, hagan pues morir lo terrenal en vosotros. Y Pablo aquí dice, no os conforméis a este siglo. No se conformen. Porque el cristiano no puede vivir entre dos mundos. No puede ser frío y a la vez caliente. No puede ser luz y a la vez tinieblas. No puede servir a dos señores. No os conforméis a este siglo. Y uno puede preguntarse, entonces, ¿cuál es la relación que el cristiano tiene con el mundo? ¿Cuál es la relación que yo tengo con las tinieblas? ¿Qué relación tengo yo con la vida antigua? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Ninguna. Absolutamente ninguna. El cristiano no tiene relación con el mundo, el cristiano no tiene relación con las tinieblas, el cristiano no tiene relación con el mundo, y la pregunta es ¿por qué? Porque en Romanos capítulo 6, lo que leímos el día de ayer, el cristiano en el bautismo ha muerto a sus pecados, ha muerto a su vida antigua, ha sido crucificado juntamente con Cristo. Por otra parte, Colosenses capítulo 3, versículo 3, Pablo también dice, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo. El mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 14, él dice, lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha crucificado, me ha matado a mí, y yo he matado y yo he crucificado al mundo. Por eso él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ni una relación con el mundo, ni una relación con las tinieblas, ni una relación con la vida antigua. Y uno puede preguntarse también en esta noche, ¿qué determina si yo me he conformado a este mundo o no me he conformado a este mundo? Al final, lo que determina si me he conformado o no a este mundo es por la forma en que vivo, es por la forma en que pienso, y si realmente me incomoda vivir y rodearme en el sistema de tinieblas y pecaminoso que existe en este mundo. No os conforméis a este siglo.
¿Qué debe hacer un cristiano si aún vive, habla y piensa como lo hacía antes de ser cristiano? No os conforméis a este siglo, la frase negativa, pero ¿cuál es la frase positiva del versículo 2? Mira lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Sino transformaos. Y esta frase, sino transformaos, es un contraste de no conformarse a este siglo, sino transformaos. Y la palabra que ocupa Pablo aquí es la palabra metamorfosis, de donde viene nuestra palabra castellana, metamorfosis, que significa cambio o transformación. Es decir, que Dios desea cambiarnos, que ya no seamos los mismos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y Dios hace todo nuevo. La frase todo nuevo significa que Dios trabaja en el cristiano en el proceso de transformación. Lamentablemente, este es el aspecto más resistido por mucha gente. Muchos resisten al cambio. Mucha gente le gusta que Dios les ayude. Desean que Dios les salve, desean que Dios les perdone, desean que Dios conteste sus oraciones. Pero muchos no les gusta. Muchos se resisten a cambiar, porque lamentablemente estamos en un mundo que tanto nos atrapa que muchos quieren seguir siendo los mismos. Vimos el día de ayer en Romanos capítulo 6, versículo 4, que nuestro bautismo fue para que andemos en vida nueva. Si yo preguntara en esta noche a ustedes, y voy a hacer la misma pregunta que hice en Nogales cuando enseñé esto, ¿queremos, hermanos, de que Dios nos ayude? Sin duda que todos vamos a decir amén. ¿Queremos de que Dios nos salve y conteste nuestras oraciones? Sin duda vamos a decir amén. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a decir amén? Si yo pregunto, ¿queremos que realmente Dios nos cambie? ¿Queremos realmente dejar nuestra vida antigua para seguir viviendo esta vida nueva que Dios nos ha ofrecido? Ese es el plan de Dios para nosotros. Él desea nuestra transformación. Él quiere cambiarnos. Dios nos ama tanto a nosotros por sus misericordias que Él no quiere que seamos los mismos. Dios no nos quiere dejar así. Él quiere nuestra transformación. Y la palabra transformación en términos teológicos significa hacer morir el viejo hombre. En Efesios 4, Pablo dice que Dios no quiere cambiar nuestro viejo hombre. Dios quiere destruir nuestro viejo hombre. En el bautismo Dios destruyó nuestro viejo hombre, porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti y algo nuevo en mí. Lamentablemente, como dije antes, muchos cristianos se están adaptando a este mundo. Y cuando Dios pide cambiar, muchos se ponen a la defensiva. De hecho, cuando se predica, muchos dicen, ¿y quién eres tú para decirme qué debo dejar? ¿Qué tengo que ponerme para vestirme? No. Muchos se resisten al cambio que Dios desea por nosotros. Un teólogo dijo esto: los cristianos no hablan mentiras, pero sí cantan mentiras. Eso es lo que dijo un teólogo. Repito, los cristianos no hablan mentiras,
pero sí cantan mentiras. Y este teólogo decía, porque cantamos, Señor, yo quiero ser un santuario. Señor, yo me rindo a ti. He decidido seguir a Cristo. Pero lo decimos. Pero cuando Dios nos pide ser santuario, cuando Dios nos pide rendirnos a Él, seguirlo a Él, muchos, no, Señor, tengo mi vida, quiero tomar mis decisiones y yo soy dueño de lo que quiero hacer con mi ser. Otro teólogo dijo esto: respecto a la vida de Jesús, hay que tomar una decisión. Hay tres opciones. Primero, Jesucristo fue un lunático, porque cualquier persona que se cree llamar hijo de Dios y no lo es porque es un lunático. Dos, Jesús fue un mentiroso, porque decir que era hijo de Dios, sabiendo que no lo era, es porque está engañando a la gente. O tres, Jesús realmente era el Hijo de Dios. Y él dijo, hay que tomar una decisión. Ahora, dice este teólogo, ¿cómo será cuando una persona dice, yo soy cristiano o yo soy cristiana? Bueno, hay tres opciones. ¿Es un lunático? ¿Es un mentiroso? ¿O realmente es un cristiano? Es decir, yo puedo decir todo el tiempo soy cristiano, pero si no me he bautizado, si no me he entregado al Señor, realmente es una locura decir que soy cristiano. Dos, puedo decir soy cristiano, pero de lunes a sábado vivo una vida diferente como vive un cristiano. Eso significa que soy un mentiroso. O tres, realmente soy un cristiano porque de lunes a domingo vivo una vida de adoración a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y realmente no me conformo a este mundo. ¿Qué determina, hermanos, si realmente, o qué determina realmente quién es un cristiano o no? Lo que determina a un cristiano no es simplemente porque se ha bautizado, sino es por la vida que tiene, esa vida de adoración, de santidad, de conocimiento, amando a Dios con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pablo dice, en otras palabras, no se conformen a este mundo, sino confórmense a Dios. Es fácil entender la verdad. Es fácil entender la teología. Otra cosa muy diferente es vivir esta verdad de Dios. Hermanitos, la pregunta es, ¿estamos conociendo realmente a Dios? ¿Estamos dispuestos a aprender de Él? ¿Quién realmente está influenciando nuestras vidas? ¿Es nuestro Dios por medio de su palabra o es el mundo? Si alguien sigue siendo el mismo toda la vida, con sus palabras, sus vestimentas, su comportamiento, es porque está aprendiendo más del mundo que de Dios, porque le está perteneciendo más al mundo que a Dios, porque está viviendo más para el mundo que para Dios. Por eso dije lo de Colosense. Pablo dice, hagan pues morir lo terrenal en vosotros, porque Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz. No os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Cómo un cristiano puede ser transformado entonces? El texto en el versículo 2 nos muestra el medio o la manera de poder cambiar y ser cristianos transformados por Dios. Mira lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La forma de ser transformado por Dios, el medio que Dios nos ofrece, es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si deseamos cambiar, algo debe ser renovado, y eso es nuestra mente, ese es nuestro entendimiento. Sin una mente nueva es imposible ser transformado para Dios. ¿Cómo un cristiano puede renovar su mente? Primeramente, según Romanos capítulo 11:36, cuando entendemos que le pertenecemos a Él, que nuestras vidas le pertenecen a Él. Según Romanos capítulo 12, versículo 1, el cristiano puede ser renovado cuando entiende todo lo que el Señor ha hecho por nuestras vidas según sus misericordias. Y para esto es importante entender que lo único que Dios utiliza para renovar nuestras mentes, o de los medios que Dios utiliza para renovar nuestras mentes, es su poderosa palabra. La palabra de Dios nos ayuda a cambiar nuestras mentes, a renovar nuestras mentes, a renovar el espíritu de nuestra mente. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 22, él dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Desead, recibid la palabra implantada con mansedumbre. La importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, cuando la escucho, cuando la recibo y cuando la practico, cuando soy hacedor de la palabra, Dios actúa con poder en la vida del creyente. Por otra parte, primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3, Pedro dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda distracción, desead como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por la palabra de Dios, crezcáis para salvación, si habéis gustado la benignidad de Dios, si habéis comprobado la misericordia, lo bueno que Dios ha sido. En Efesios 4, Pablo dice en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Agradezco a Dios por cada uno de ustedes que cada día está estudiando la palabra poderosa de Dios, porque sin la palabra es imposible crecer, sin la palabra es imposible madurar, sin la palabra de Dios en nuestra vida es imposible ser transformados, porque la transformación es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si hay algo que cambia la mente, habrá sin duda, cuando alguien cambia su mente, sin duda va a cambiar su vida. Por eso debemos permitir que Dios obre por medio de su palabra en nuestros pensamientos, ya que ella nos enseña a hacer un verdadero sacrificio a Dios santo y agradable delante de Él. Esto nos lo ofrece el mundo. Es decir, que yo puedo cambiar mi pelo, yo puedo cambiar mi carro, yo puedo cambiar mi casa, yo puedo cambiar mi ropa, pero si no cambio mi mente, si no cambio mi entendimiento, voy a ser la misma persona toda la vida. Voy a ser el mismo en cada momento y en cada circunstancia. Porque no hay nada más poderoso que cambiar la mente, porque un cambio de mente produce un cambio de vida. Por eso no es de extrañar personas, creyentes, cristianos que llevan 5 años en la iglesia, llevan 10 años en la iglesia y siguen siendo los mismos. Y uno tiene que preguntarse por qué. La razón es porque han cambiado todo eternamente, pero no han cambiado lo más importante, que es su mentalidad. Y esto de la renovación de la mente es una demostración del gran poder de Dios en nuestras vidas.
Un poder manifestado más grandiosamente que el poder que manifestó Dios en el principio en Génesis capítulo 1, porque Dios creó todas las cosas desde la nada, ex nihilo, pero aquí Dios puede transformar a un hombre que ha sido corrompido, que ha estado en tinieblas, que ha estado muerto, para ser un hombre nuevo, santo, agradable a Dios, para ser un hombre justo delante de Él. Eso lo produce el poder de su palabra y la obra del Espíritu Santo en el creyente. Por eso es importante preguntarse, ¿cuánto tiempo estoy pasando en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estoy meditando en la ley de Jehová? ¿Cuánto tiempo estoy invirtiendo en conocer lo que Dios quiere de mi vida para poder así aplicarlo en mi vida? Segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, capítulo 1, versículo 19, la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Los apóstoles, los hombres de Dios reconocen la importancia, el poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo más seguro, que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra nos ilumina, la palabra nos da claridad, la palabra nos enseña el camino que debemos vivir, por eso es lo más seguro. No hay nada más confiable, no hay nada más poderoso que la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? El versículo 21 de segunda de Pedro capítulo 1 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Escuchar la palabra de Dios es escuchar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por otra parte, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, la Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que tú y yo seamos hombres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra, siendo perfectos delante de Él. Hermanitos, es un privilegio, es un honor, es fundamental en nuestra vida la palabra de Dios. Para que haya una transformación, debe haber una renovación de la mente. Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. El Antiguo Testamento, en Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Palabras de Dios directamente a Josué. Esdras 7:10 preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla en Israel los estatutos y decretos. Agradezco a todos los hermanos que aman estudiar la palabra de Dios. Agradezco a Dios por todas las hermanas que no se cansan de escuchar la voz de Dios. Hermanitos, la transformación de vida comienza primeramente con la renovación de la mente, producida por la palabra de nuestro Dios. Y aquí podemos hablar de tres conceptos teológicos muy importantes en la palabra. La renovación en la vida del creyente es algo que le pertenece y lo hace solamente Dios. Es algo completamente divino. Este cambio de vida del creyente lo puede hacer solamente Dios por medio de su Espíritu y por medio de su palabra. La transformación, cuando el creyente pone su voluntad al trabajo de Dios en su vida, como barro frente al alfarero, veremos cambios del viejo al nuevo hombre. A este proceso de cambio también lo podemos llamar regeneración. Renovación, transformación, regeneración. Y la palabra regeneración significa un nuevo génesis, un nuevo comienzo, nuevamente hecho por Dios. Es algo solamente divino. Dios todos los días nos da un nuevo comienzo
para crecer, para ser santos y para vivir vidas de adoración que le agraden a Él sobre todas las cosas. Cuando somos renovados o cuando permitimos de que Dios nos renueve nuestra mente por medio de su palabra y su espíritu, el versículo 2 termina diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando somos renovados por Dios, cuando somos transformados por Dios, vamos a comprobar, vamos a verificar y vamos a reconocer que lo que Dios quiere de nosotros es lo más bueno, es lo más agradable y lo más perfecto. Y todo esto lo descubriremos cuando somos llenos del conocimiento de Dios por medio de su palabra. La transformación solo ocurrirá cuando nuestro hombre interior sea renovado por Dios. Y aquí Pablo, en estos dos textos, en el versículo 1 y 2, habla de la parte interna y de la parte externa. El uno va unido al otro. Versículo 1, presentéis vuestros cuerpos. Versículo 2, vuestro entendimiento. Es imposible vivir vida de adoración si no tenemos una mente nueva y renovada. Y es imposible cambiar nuestro entendimiento sin estar dispuesto a ofrecer a Dios nuestras vidas como una ofrenda viva, santa y agradable a nuestro Dios. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Les invito a que sigamos teniendo hambre de la palabra y, si Dios lo permite, mañana continuamos con nuestro estudio de Romanos capítulo 12. Que Dios les bendiga.